Vamos a ver la cirrosis. Esto lo vimos de manera extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como un repaso e integración de todo lo que vimos en los videos anteriores por separado. Entonces vamos a ver primero clasificación o digamos etiología de cirrosis, cuadro clínico, estudios de laboratorio, diagnóstico de la etiología, una complicación que es peritonitis bacteriana espontánea y tratamiento y profilaxis. Entonces, cirrosis, esto es que tengamos disfunción hepática. Y la disfunción hepática es cuando tenemos más del 70 u 80% de daño al hígado. Y aquí vamos a tener cambios en el hígado, que es el paciente va a tener bandas de fibrosis en el hígado y vamos a tener nódulos regenerativos. Ahora, las células estrelladas son las células que producen el tumoral growth factor beta, el factor de crecimiento tumoral beta, y es este que promueve la fibrosis. Ahora, causas de cirrosis las vamos a dividir en las intrahepáticas y las extrahepáticas. Las intrahepáticas las dividimos en las metabólicas o digamos genéticas, en las químicas, las que son por infección, y aquí vamos a poner otros. Entonces, causas metabólicas es que el paciente tenga hemocromatosis, que el paciente tenga enfermedad de Wilson, que el paciente tenga deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Químico es principalmente por el alcohol, que es la causa más común de cirrosis. Otra es que el paciente tenga uso excesivo de acetaminofén o de los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Infecciones es que el paciente tenga infección crónica con el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. Y aquí otros, ponemos que el paciente tenga colangitis biliar primaria o que el paciente tenga colangitis esclerosante primaria o que el paciente tenga hepatitis autoinmune o que el paciente tenga esteatosis hepática no alcohólica. Ahora, en extrahepáticas, estas va a ser por falla cardíaca derecha, sea cual sea la causa de esto. Puede ser por pericarditis constrictiva, puede ser porque el paciente tenga síndrome de Budd-Chiari. Síndrome de Budd-Chiari, esto puede ser porque tengamos trombosis de las venas suprahepáticas, y esto va a ser por un estado de hipercoagulabilidad o porque el paciente tenga policitemia vera, o puede ser porque el paciente tenga estado de hipercoagulabilidad. Sería, por ejemplo, que el paciente, que sea una paciente que está embarazada o que sea un paciente que está tomando estrógenos, como los anticonceptivos orales combinados, o que tenga factor 5 Leiden. Entonces, esas son causas de cirrosis. Ahora, ya lo voy a borrar, ya vimos causas. Vamos con cuadro clínico. Entonces, cuadro clínico, este es, el paciente va a tener daño al hígado. Y si tiene daño al hígado, vamos a tener disminución de las cosas que son producidas en el hígado. Entonces, por ejemplo, tenemos disminución de la albúmina, disminución de los factores de la coagulación, excepto el factor 8 de la coagulación, porque este es producido en el endotelio. Vamos a tener, como hay daño al hígado, tenemos aumento de la bilirrubina. También podemos tener aumento de la AST y aumento de la ALT. Vamos a tener, si el paciente tiene daño al hígado, vamos a tener hipertensión de la vena porta. Esto es, aquí está el hígado y aquí está la vena porta. Si el hígado está dañado, va a ser más difícil que la sangre de la vena porta pase o drene al hígado, y entonces aumenta la presión aquí en la vena porta, y entonces se empieza a acumular la presión
para lo que está antes de la vena porta, que son las venas mesentéricas y la vena esplénica. Entonces, ¿qué vamos a tener? El paciente va a tener esplenomegalia, y ya en videos anteriores vimos por qué el paciente va a venir con la sintomatología clásica de hipertensión de la vena porta, que es la cabeza de medusa en la pared abdominal anterior, cabeza de medusa. Vamos a tener hemorroides, vamos a tener varices esofágicas, y las varices esofágicas pueden sangrar, y si sangra el paciente va a tener hematemesis, que es vómito con sangre. También podemos tener varices gástricas. Ahora, como el paciente va a tener aumento de la presión aquí en la vena porta, el líquido se va a empezar a chorrear, y se va a chorrear a la cavidad peritoneal. Entonces vamos a tener líquido entre las dos capas de peritoneo. Esto es, el paciente va a tener ascitis. Y entonces cuando hacemos la exploración física, vamos a tener dos cosas clásicas, que es el signo de la ola, y lo otro es, a la percusión va a estar mate, porque está lleno de líquido. También el paciente va a tener, si es hombre, va a tener ginecomastia. Va a tener atrofia de los testículos, y va a tener telangiectasias. Telangiectasias es como, así como dilatación de los vasos, y se ve como así, como una araña, y se ve color rojo, así en todo el cuerpo. Y esto, ginecomastia, atrofia de testículos y telangiectasia, se da porque el paciente va a tener aumento de estrógenos, porque el hígado remueve los estrógenos, y si tenemos daño al hígado, no vamos a remover los estrógenos de la sangre. Si es mujer, la persona va a tener amenorrea secundaria. Cambios que vamos a tener en la piel es, si tenemos aumento de la bilirrubina, el paciente va a tener ictericia. Y como vamos a tener esplenomegalia, o sea, aumento de la actividad del vaso, porque el vaso va a estar crecido, se van a secuestrar las plaquetas. Y si se secuestran las plaquetas, el paciente va a tener trombocitopenia. Y si tiene trombocitopenia, el paciente va a venir con moretones, va a tener púrpura, va a tener petequias. Y aquí también, por el efecto de los estrógenos, el paciente va a tener eritema palmar. Y como el hígado destoxifica la sangre que le llega al hígado, le quita el amoníaco, el NH3, y lo convierte en NH4, que es ion amonio, destoxifica, o sea, quita el NH3. Pero si tenemos daño al hígado, esta sangre va a tener acumulación de NH3. Y esta sangre finalmente va a llegar al corazón, y de ahí se va a distribuir a todos lados. Entonces vamos a tener sangre que contiene NH3, que va a llegar al cerebro, al sistema nervioso central. Y entonces el paciente se va a presentar con asterexis, y se va a presentar con encefalopatía hepática. Asterexis es cuando al paciente le pedimos que extienda las manos, empieza a hacer así. Eso es asterexis, y es por el aumento del amoníaco. Entonces, esto es cuadro clínico. También el paciente va a tener síndrome hepatorrenal, pero eso lo vemos más adelante. Síndrome hepatorrenal. Entonces, eso es cuadro clínico, esto de laboratorio ya vimos disminución de albúmina, disminución de factores de coagulación. Esto es, principalmente vamos a tener aumento del tiempo de protrombina y aumento del tiempo parcial de tromboplastina. En inglés, aumento del PT y del PTT. Ahora, el PT es el que va a estar más elevado porque el factor 7 de la coagulación es el que tiene menor vida media. Entonces, el factor 7 es el primero en desaparecer porque dura menos, y entonces la vía extrínseca, que es medida por el PT, va a estar anormal, y entonces el PT va a estar elevado. El PT y también el International Ratio. Si es un paciente que la razón por la cual tiene cirrosis es por alcoholismo, la AST está mucho más elevada que la ALT. Si es un paciente que tiene cirrosis por otra causa que no sea el alcohol, entonces la ALT está más elevada que la AST. Entonces, si la AST está más elevada que la ALT, muy probablemente es por alcoholismo. Más estudios de laboratorio, vamos a tener disminución
de la disminución de la albúmina, disminución de la trombopoietina, porque eso es producida en el hígado y si tenemos daño al hígado ya no se va a producir. Entonces, cuadro clínico, estudio de laboratorio, ya. Vamos con diagnóstico de la etiología. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, el paciente que tiene cirrosis, principalmente va a ser un paciente que tiene ascitis. Entonces, ¿cómo hacemos evaluación de un paciente que tiene ascitis? Vamos a hacer una paracentesis. Y la paracentesis la vamos a hacer si es que el paciente viene con ascitis nueva, o si viene con dolor abdominal, o con fiebre. Entonces, si es un paciente que ya tenía ascitis y no tiene dolor y no tiene fiebre, no le vamos a hacer otra vez la evaluación de la ascitis, eso ya lo debimos haber hecho antes. Si es un paciente que apenas viene con la ascitis, hacemos evaluación. Si es un paciente que ya tenía ascitis, pero ahora tiene dolor abdominal o tiene fiebre, hacemos evaluación de la ascitis. Esto es, vamos a hacer una paracentesis. Y paracentesis es literal, metemos una aguja a la cavidad abdominal y aspiramos el líquido. Ahora vamos a medir dos cosas. O bueno, salen varias cosas de la paracentesis, pero principalmente nos importan dos para ver la etiología de la cirrosis. Entonces, vamos a medir la LDH, cómo está la LDH en el líquido acítico, cómo está la proteína total en el líquido acítico, cómo está la concentración de albúmina en el líquido acítico. Vamos a hacer tinción de Gram y vamos a hacer cultivo. Ahora, la tinción de Gram casi siempre es negativa. Esta casi siempre es negativa, aunque el paciente sí tenga bacterias, aunque el paciente tenga infección del líquido acítico, la tinción de Gram casi siempre es negativa. Y el cultivo, es la prueba más acertada para ver si el paciente tiene infección, o sea, para ver si el paciente tiene la peritonitis bacteriana espontánea, pero el cultivo se va a tardar. Entonces, ya para cuando tenemos que tomar la decisión de que si vamos a dar antibióticos o no, el cultivo todavía no va a haber aparecido. Entonces, independientemente de que el cultivo sea la prueba más acertada para hacer diagnóstico de que si el paciente viene con infección del líquido acítico, independientemente de eso, vamos a tener que tomar la decisión y entonces lo tomamos con la cantidad de neutrófilos que tenga el paciente en el líquido acítico. Neutrófilos. Entonces, ahorita vamos a ver cómo diagnosticamos la etiología y si el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ya una vez que tenemos la albúmina en el líquido acítico, también tenemos que sacar la albúmina en el suero. Y lo que hacemos es el gradiente albúmina-suero, líquido acítico. O sea, agarramos la concentración de albúmina en el suero y le quitamos la concentración de albúmina que tenemos en el líquido acítico. Y esto puede ser mayor o igual a 1.1 gramos por decilitro. Si es mayor a 1.1, eso sugiere que el paciente tiene hipertensión de la vena porta. Si tenemos que el paciente tiene menos de 1.1 gramos por decilitro de esto, o sea, este es menos de 1.1, eso sugiere que el paciente no tiene hipertensión de la vena porta. Ahora, lo siguiente es ver cuál es la proteína total. Entonces, si la proteína total puede ser 2.5 gramos por decilitro, si la proteína es más de 2.5 gramos por decilitro y tiene hipertensión de la vena porta, o sea, esto fue más de 1.1, eso sugiere que el paciente va a tener, si ya tiene hipertensión de la vena porta, tiene cirrosis, o principalmente puede ser que tenga cirrosis, y si tiene proteína aumentada, o sea, más de 2.5 gramos por decilitro, eso sugiere que el paciente tiene pericarditis constrictiva o que el paciente tiene síndrome de Budd-Chiari. Si la proteína es menos de 2.5 gramos por decilitro, eso sugiere que el paciente tiene literal cirrosis, porque estas no siempre dan cirrosis.
aquí ya si la proteína es menos 2.5, la proteína total, el paciente ya tiene cirrosis. Ya tiene cirrosis. Ahora vamos aquí. Si este valor fue menos de 1.1 y la proteína total en el líquido acítico es más de 2.5 gramos por decilitro, eso sugiere que el paciente tiene una infección una infección del peritoneo, que va a ser, por ejemplo, por tuberculosis. Y si este es el caso, lo siguiente que tenemos que hacer es una biopsia del peritoneo, en donde vamos a encontrar linfocitos, o puede ser que el paciente tenga metástasis a peritoneo. Eso se llama carcinomatosis peritoneal. La otra es si tenemos que la proteína total es menos de 2.5 gramos por decilitro y la relación albúmina-suero líquido acítico fue menor a 1.1, eso sugiere que el paciente tiene síndrome nefrótico. Entonces, esto igual ya lo vimos más específico en el video anterior, pero así es el algoritmo. Entonces, paciente que viene con ascitis, que es una de las cosas más clásicas del paciente que viene con cirrosis, no necesariamente es que tiene cirrosis, puede ser por estas cosas. Pero entonces así es como hacemos evaluación del paciente que viene con ascitis, que va a ser un paciente que tiene cirrosis. Los pacientes que tienen cirrosis casi siempre vienen con ascitis. Seguimos. Entonces, con esto ya vamos a saber cuál es la etiología. Entonces, aquí, etiología. Y esto nada más nos va a decir si es que tenemos ascitis. Pero ¿cómo sabemos si el paciente tiene cirrosis si es que no tiene ascitis? Entonces, también a un paciente que tenemos la sospecha de que viene con cirrosis, le vamos a pedir de estudios de laboratorio. Vamos a pedir los marcadores serológicos de la hepatitis B y la hepatitis C para ver que no tenga infección con esto. Le vamos a pedir antígenos autoinmunes o marcadores autoinmunes para ver que el paciente no tenga la hepatitis autoinmune. Hepatitis autoinmune, que es una causa de cirrosis. La otra es, al paciente le vamos a pedir la cantidad de ceruloplasmina para ver que no tenga enfermedad de Wilson, la cantidad de ferritina para ver que no tenga hemocromatosis y la cantidad de alfa-1 antitripsina para ver que el paciente no tenga deficiencia del alfa-1 antitripsina. Entonces, así es diagnóstico. Y como vemos que el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea. Cuando estamos haciendo la paracentesis, dijimos la cantidad de neutrófilos nos va a guiar si el paciente tenemos que darle antibióticos o no. La prueba más acertada para ver si el paciente tiene peritonitis bacteriana es hacer el cultivo. Pero el cultivo se tarda mucho para cuando ya tenemos que tomar la decisión. Entonces nos guiamos con los neutrófilos. Si los neutrófilos en el líquido acítico son más de 250 neutrófilos por milímetro cúbico, esto hace diagnóstico de que el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea y entonces damos tratamiento para eso. El tratamiento es ceftriaxona o cefotaxima. Si es menos de 250 neutrófilos por milímetro cúbico, entonces el paciente no tiene, o decimos que no tiene peritonitis bacteriana espontánea. Pero si la albúmina que ya habíamos medido, si la albúmina es menos de 1, el paciente tiene riesgo de tener peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, en este caso, al paciente le daremos profilaxis, aunque no tenga, si la albúmina es menos de 1, le vamos a dar profilaxis para que no vaya a desarrollar peritonitis bacteriana espontánea. Y la profilaxis se da con ciprofloxacino o norfloxacino diarios, o se da con trimethoprim sulfametoxazolo. Eso es para la peritonitis bacteriana espontánea. Y a los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea, para siempre se les va a dar el antibiótico. Porque si se curan, tienen mucho riesgo de tener recurrencia, más del 70%. Entonces, para siempre es el tratamiento si ya tienen peritonitis bacteriana espontánea. Y a los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea, se les da albúmina para prevenir que el paciente venga con síndrome hepatorrenal. Entonces, seguimos viendo peritonitis bacteriana espontánea. Rápidamente vamos a ver síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es que el paciente va a tener
falla renal. Falla renal por daño al hígado. Esto es porque cuando el paciente tiene cirrosis, vamos a tener vasodilatación de la circulación esplácnica. Vasodilatación de la circulación esplácnica. Y esto es, vamos a tener más sangre que va a llegar al tracto gastrointestinal. Y entonces es menos sangre que va a llegar a otros órganos. Y esos otros órganos incluyen los riñones. Entonces, menos sangre que tenemos en los riñones van a tener isquemia. Y entonces el paciente va a tener falla renal. Falla renal es el paciente va a tener creatinina de más de 1.5 miligramos por decilitro. Okay. Ahora vamos con tratamiento y profilaxis. Entonces, tratamiento es, aquí voy a poner las complicaciones y aquí el tratamiento, y aquí profilaxis. Entonces, como tal ya no podemos tratar la cirrosis, pero podemos tratar las complicaciones de la cirrosis y algunas tratar de prevenirlas. Entonces, vimos que el paciente va a tener encefalopatía hepática y asterexis. El tratamiento para esto es dar lactulosa y rifaximina. Que esto ya en videos anteriores vimos por qué. Esto es para tratar de disminuir la cantidad del NH3. La otra es para pacientes que vienen con varices esofágicas. Lo que queremos prevenir es que el paciente tenga sangrado de varices esofágicas. Y la prevención lo hacemos dando propanolol. Propanolol, que es un beta bloqueador. O podemos hacer ligadura con bandas en una endoscopía. Si el paciente ya viene con sangrado de las varices esofágicas, entonces ya no damos propanolol, damos octreotida, que es un análogo de la somatostatina, y hacemos la ligadura con bandas o hacemos escleroterapia. Que está el paciente en las varices esofágicas, se le inyecta un irritante y eso va a hacer que se haga inflamación de las venas y las venas se van a hacer más chicas y entonces van a sangrar menos. Ahora aquí como datos importantes es el paciente que está tomando beta bloqueadores, hay que suspender los beta bloqueadores cuando el paciente venga con peritonitis espontánea bacteriana. Si tiene peritonitis bacteriana espontánea, hay que quitar los beta bloqueadores. Si el paciente tiene ascitis refractaria, hay que quitar los beta bloqueadores. O si el paciente viene con hipotensión, hay que quitar los beta bloqueadores. Lo otro es, si el paciente tiene ascitis, la ascitis la vamos a tratar con restricción de sal, restricción de cloruro de sodio, dando furosemida, que es un diurético, y espironolactona. Y al paciente le podemos hacer una derivación portosistémica intrahepática transyugular. Que esto es, vamos a hacer una comunicación entre la vena porta y la vena cava inferior, saltándonos al hígado. Esto lo vemos en el video anterior, pero rápidamente es, aquí está el hígado, aquí está la vena porta, por aquí está el corazón, y aquí está dije vena cava inferior, pero es vena yugular. Aquí está la vena cava inferior, aquí está la vena cava superior, aquí están los troncos venosos brachiocefálicos, vena yugular y vena subclavia. Entonces lo que hacemos es una comunicación así. Vena porta, y la comunicamos con la vena yugular. Es esto lo que vamos a hacer. Pero esto tiene riesgo de que el paciente va a tener más encefalopatía hepática, porque entonces es más sangre que no está pasando por el hígado, finalmente va a terminar en el corazón. Esto es sangre no destoxificada, sangre que no se le ha quitado el NH3. Entonces, los pacientes que le hacemos la derivación portosistémica intrahepática transyugular son pacientes que van a tener o que les puede empeorar la encefalopatía hepática. Seguimos con tratamiento para peritonitis bacteriana espontánea. Esto es tratamientos ceftriaxona o cefotaxima.
Profilaxis es con trimethoprim sulfametoxazol o con fluoroquinolonas como es ciprofloxacino o norfloxacino. Tratamiento para la coagulopatía. Al paciente se le da vitamina K, pero la vitamina K como tal no sirve porque, aunque es un paciente que como tiene daño al hígado, no puede activar la vitamina K, aunque nosotros le vayamos a dar vitamina K activada, el paciente no va a poder producir los factores de coagulación de todos modos. Entonces, aunque le demos vitamina K, va a seguir sin producir los factores de coagulación. Entonces, lo que hacemos es, aparte de que se les da vitamina K, pero esto no les sirve, se les da plasma fresco congelado. Y a veces también les damos plaquetas si es que el paciente viene sangrando de la piel porque ya tiene trombocitopenia severa. Y lo otro es tratamiento del síndrome hepatorrenal. Que esto es, al paciente le vamos a dar albúmina, le damos octreotida y le vamos a dar midodrina. Ese es un medicamento que aumenta la presión y es un medicamento que va a hacer vasoconstricción de las circulaciones plásmicas, que es lo que dijimos que empezaba el síndrome hepatorrenal, la vasodilatación. Entonces, ¿qué hacemos? Vasoconstricción al dar octreotida. Y profilaxis es, al paciente se le da albúmina y es esto por 48 horas. Si esto no sirve, entonces hay que mandar al paciente a diálisis y si no, hay que hacer trasplante de hígado. Y como tal, el tratamiento definitivo para cirrosis es el trasplante de hígado. Y ahora hay que saber que los pacientes que tienen encefalopatía hepática empeora cuando se les hace la derivación portosistémica intrahepática transyugular o cuando el paciente vomita. O sea, cuando el paciente vomita por la sangre que tienen las varices, o sea, cuando vomita con sangre, o sea, la hematemesis, por la ruptura de las varices esofágicas, eso también empeora la encefalopatía hepática. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.